Buenas noches, amados. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da, ¿verdad? Bien, las cosas a veces se ponen difíciles, ¿verdad? Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Él nos ha dado la oportunidad para poder avanzar cada momento donde la situación se pone difícil. Por un lado, pues viene en ocasiones cierta tristeza, pero también debemos reconocer que cada situación difícil es una oportunidad para el Señor mostrarnos que Él está con nosotros. Amén. Así que ningún solo milagro que el Señor Jesucristo realizó, o alguno de los apóstoles, o algún hombre que Dios haya usado en sanidades o milagros, ninguno se hubiera realizado si no existiera la parte adversa. Cada milagro realizado fue exactamente porque la situación era muy difícil, ¿verdad? Pero muy difícil. Y cuando vienen situaciones difíciles y no hay milagros, entonces el Señor nos está pasando por un estrecho donde nos está enseñando a confiar plenamente en Él, nos está enseñando para una próxima oportunidad estar más capacitados, tener más almacenado de Él dentro de nosotros para pasar los tiempos difíciles, ¿verdad? No vamos a decir que el tiempo que el apóstol Pablo estaba pasando allí cuando le daban los latigazos y él decía que él se gozaba, yo estoy seguro que él no estaba contento riéndose porque le estaban dando latigazos, o ustedes creen que sí estaba feliz porque cada latigazo que le daban, él, otro. ¿Creen ustedes eso? No, yo creo que el asunto es que él tenía una mirada puesta y él sabía que cada cuestión que le pasaba era una oportunidad más para gozarse en el Señor, ¿verdad? Ok, amados, y yo pienso que en esto el Señor conoce nuestro corazón y sabe en qué nivel cada uno de nosotros tiene su confianza en Él, ¿verdad? A ver cuál, en qué nivel, en dónde vamos en confianza en nuestro Señor. Y, amados, me gustaría que miráramos una parte muy importante, que hay ocasiones donde se nos olvidase que el Señor nos ve en todo momento, ¿sí? Como que se pierde de vista el que el Señor tiene sus ojos puestos en cada criatura, sea bueno, sea malo, sea lo que sea. Dios tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Yo sé que ustedes conocen mucho sobre la Escritura, pero me gustaría que me acompañen un momentico a Josué capítulo 7. Amén. Del versículo 10 en adelante, vamos a enfocarnos, contextualizamos un poco. El pueblo de Israel estaba en plena conquista, ¿verdad? Plena conquista, y no había una sola nación que le pudiera hacer frente a ¿quién? A Israel. No había una nación que hiciera frente a Israel, porque ¿quién estaba peleando por Israel?
era Dios mismo quien estaba peleando. Pero resulta de que van a la guerra y en la guerra se encuentra que Dios no estaba con ellos. Así que estaban peleando ellos solos y muere una cantidad de israelitas. Y resulta de que en esta mortandad que hay, Josué va al Señor y le reclama. Y no estaba muy a gusto Josué porque mucho pueblo había muerto. Así que el Señor le dice a Josué, 7, capítulo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, hijos de Israel no podrán hacer frente ¿a quién? A sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, y ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Que no estaré ¿qué? Más con vosotros. Así que con uno solo que faltó en la guerra, ¿qué le pasó a los que peleaban? ¿Qué le pasó a los que peleaban? Fueron derrotados. Y este es uno de los puntos que quiero que miremos cuando nosotros nos enfrentamos con nuestros enemigos. Una cuestión indispensable para la vida de todo cristiano es contar con la presencia del Señor Jesucristo en sus vidas. Pues si no está la presencia del Señor en la vida de cada uno de nosotros, pues las batallas no hay victoria en las batallas, sino que siempre tendremos que volver, como dice la palabra, la espalda a nuestro enemigo. Amados, yo no sé en cuántas ocasiones, con cuántas cosas usted habrá tenido que luchar y por cuánto tiempo hemos luchado con alguna cuestión que nosotros en ocasiones tenemos. Hay ocasiones donde se lucha contra la ira, se lucha contra, tenemos una guerra con nosotros y los ojos, nosotros y el oído, y alguna cuestión así. Y la única forma en que nosotros podamos salir victoriosos es contar ¿con quién? Con la presencia de nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros. Si no es así, usted y yo tenemos una batalla perdida antes de comenzar, porque usted y yo tenemos una lucha, y esta lucha el Señor Jesús es quien va delante de nosotros. Es decir, nosotros vamos ganando porque Él está con nosotros. Así que en Cristo somos más que vencedores. Ahí se cumple nuevamente la palabra. Sigamos leyendo. Dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Escuche bien. El 15: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová
y ha cometido maldad en Israel. Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Jehová fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a los de la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdí. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. Josué entonces envió mensajeros, de los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de él. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero y el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete ahora en este día, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Tremendo, ¿verdad? Todo lo que se desprende por ignorar que el Señor tiene sus ojos puestos en cada uno individualmente en esta tierra. Yo, si miro hacia este lado, ya los de acá no los alcanzo a ver, pero el Señor, en la inmensa lejanía, en lo amplio de esta tierra, puede ver, amado, no solo cada individuo, sino llevarle tomadas en cuenta cada palabra que haya pronunciado desde su niñez hasta el tiempo que lleva vivido. Y no solo esto, sino que alcanza el Señor a ver incluso en las palabras que no han sido mencionadas, en lo que está aún dentro del corazón de las personas. Ahí alcanza a ver nuestro Señor. De manera, amados, que usted y yo no tenemos ni siquiera, usted pudiera decir o pudiese pensar: yo puedo esconderme en tal lado, yo puedo esconder, y en ningún lugar podría haber un sitio que esté oculto a los ojos de nuestro Dios. Pero por más que usted quisiera esconder algo, le cuento que ni siquiera el más pequeño pensamiento lo puede esconder de aquel que lo ve todo. Amado, escucha una cosa, que si, yo no sé, bueno, antes de Cristo, el Señor Jesucristo vino y partió la historia, ¿verdad? Antes y después, aunque bueno, no cuando el Señor Jesús, sino mucho tiempo después. Pero no se dice antes de Hitler, después de Hitler. Hay
hay un punto de partida que es Cristo Jesús. Antes de Cristo, después de Cristo. Y yo pienso que eso es exactamente lo que hace en la historia de nuestra vida, ¿verdad que sí? ¿O no? Porque en nuestra vida, cuando nosotros llevamos un estilo de vida, usted y yo podemos decir antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, usted no vivió antes de Cristo, pero usted antes de Cristo sí vivía sin Cristo. Así que su historia también está dividida en dos: antes y después de Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo. Si es que todos hemos llegado a tener una historia así, en dos partes. Pero si no, pues el Señor Jesucristo no ha venido. Entonces, si no ha venido todavía sigue la historia normal, el curso normal de cualquiera de nosotros. Pero si Cristo ha venido a nuestra vida, exactamente en el momento de su llegada hay un antes y un después, ¿verdad? Hay un antes y un después. Ahora, cuando usted y yo conocemos al Señor Jesucristo, escuche bien, y comenzamos, bueno, primero somos conocidos por Él. Aquí nos encuentra y hay una felicidad, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a conocerle a Él, pues sabemos que no es un día, sino que es una eternidad conociendo al Señor, ¿verdad? Así que no nos cabe la palabra de decir cuando yo conocí al Señor, como si ya tuviese la plenitud de conocimiento de Dios. Estamos a años luz de conocer la totalidad de lo que fue revelado para la humanidad. Todavía hay mucho por comprender de incluso lo que ha sido revelado, porque lo que no ha sido revelado, pues usted y yo no le echamos cabeza, ¿o sí? Lo que no ha sido revelado está oculto, eso no hay otra cuestión. Pero lo que ha sido revelado, usted y yo ya lo tenemos todo comprendido. No, de lo que ha sido revelado nos falta una enormidad. Pero bueno, ahora, conociendo en parte a nuestro Señor, usted puede decir: aquel que ve dentro de mí y ve todo claramente sin ni siquiera que yo haya pronunciado una palabra, ya lo conoce. Amado, ¿qué dice usted? ¿Usted podría dejar que todos conociéramos su mente como la conoce el Señor, o nos avergonzaríamos? Es decir, si mi esposa pudiera ver a través de mi mente, pudiese ver todo lo que hay dentro de mí, yo podría verla a los ojos y ella me creería un te amo. Cuando cualquiera de mis hermanos pudiese ver dentro de mí, de mi mente, y yo le digo: Dios lo bendiga, hermano, o alguna otra cosa, pero el hermano pudiese ver claramente dentro de mí como ve el Señor. Y esto lo digo para mí, ojalá usted esté haciéndose la misma imagen. Si tu esposa, si el que está a tu lado pudiese ver dentro de ti, ¿te avergonzarías o estarías tranquilo? ¿Cómo quedaríamos nosotros, amados? Ahora, si usted dice: el Señor lo conoce, el Señor me conoce. Claro, el Señor te conoce, pero el asunto es, si el Señor te conoce y tu hermano no te conoce, entonces tienes alguna cosa escondida que te avergonzaría, o puedes decir: bueno, el Señor sí lo conoce, pero el hermano de ninguna manera. Mi hermano no podría conocer mi mente tal cual como yo soy, porque me daría vergüenza, sabría que le he mentido en esto, le he mentido en aquello, le he mentido aquí, he hecho esto, he hecho aquello. ¿Cómo está nuestra mente, amados? ¿Por qué? Porque es que si usted y yo tenemos algo así, amado, ¿sabe algo? No hemos conocido realmente a Dios. Es decir, le tenemos más miedo
a una persona que a quién, que a Dios, que lo ve todo, lo ve todo. Por eso usted y yo, mire, cuando estamos aquí, yo abrazo a un hermano y le digo Dios lo bendiga, y el Señor está viendo dentro de mi cerebro, dentro de mi mente, dentro de mi corazón, y sabe que ese abrazo está lleno ¿de qué podría decir? Podría decir de mentira, es un abrazo falso, es algo que estoy mostrando. ¿Recuerdan ustedes lo que mencionaban ahora a comenzar? ¿Cuál fue la ilustración que venía? ¿Cuál fue la ilustración que nos dio la hermana Rubia? La higuera. La higuera, el Señor Jesús se acercó a la higuera y la higuera estaba solo repleta ¿de qué? De hojas. Estaba solo repleta de hojas. Estaba muy frondosa, de hecho estaba muy verdecita. Y esto es una cuestión bastante lastimosa, amados, porque el Señor siempre está viendo todo sin ninguna pared que le impida. No hay nada que pueda tapar nuestra mente de los ojos del Señor. Y el Señor Jesucristo, que tenía aquí, voy a decirlo de alguna manera, ojalá no lo vayan a tomar mal, pero el Señor aquí tenía ciertas limitaciones. El Señor Jesucristo, pues ya habíamos sabido que Él se despojó, ¿verdad? Se despojó, es decir, Él se limitó a sí mismo. Pero aún así, estando aquí, Él veía a los fariseos y Él sabía, y Él les decía: ¿por qué pensáis así? Y ellos no habían dicho nada. Y ellos se quedaban espantados porque podrían decirle al compañero: sí, ¿qué es lo que está diciendo? Pero dentro de sí mismos sabían que lo que estaba diciendo era verdad, que lo que estaba diciendo era cierto, y que cuando ellos estaban allá en la cama, ellos tenían ya para dormir y ellos pensaban en cómo les había ido en el día, y habían hecho esto y habían hecho aquello, y tenían mucha gente a su alrededor, pero sabían dentro de sí: bueno, ¿cómo supo lo que yo estaba pensando? ¿Cómo supo lo que yo estaba pensando? Había algo que los ponía ¿a qué? A pensar, había algo que los ponía a trabajar, porque usted puede y yo engañar a cualquiera menos a Dios y a usted mismo. Usted sabe si alguna cosita escondió de alguno contra alguno de sus hermanos. Usted y yo sí lo sabemos, que nos hacemos a veces pero sí lo sabemos, amados. Y el Señor está diciendo, como le decía a las iglesias, y ahorita vamos hacia allá: mira, yo conozco ¿qué? Tus obras. Lo repite 7 veces. Óyeme, yo conozco tus obras, y no solo las obras, conozco incluso lo más íntimo que hay. No sé si ustedes recuerdan a Ezequiel cuando el Señor lo lleva y dice que hay un hueco en la pared, y lo lleva por dentro de esa cuestión y comienza a mirar hasta que va a lo profundo y puede ver lo que hacían los ancianos del pueblo de Israel, es decir, lo que ellos hacían en la cámara ¿qué? Más secreta, en lo más oculto. Lo que ellos hacían allá, el Señor lo estaba viendo. Amados, si a usted le tiembla la ropa, o si a mí me tiembla la ropa, solo que mi mente se hiciera tan transparente que ustedes pudieran ver dentro de mí y saber cuáles son mis problemas, si solo me tiembla eso, amado, se imagina usted si no arreglamos nuestras cosas para presentarnos delante de un Dios que todo el tiempo ha visto todo de nosotros.
El Señor, hablando en otro contexto, aclara, le dice a los discípulos: ustedes no teman a los a los que matan el cuerpo. Es decir, si ustedes se enteraran de algo grave de mi parte, ustedes, o si yo me enterara de algo grave de su parte, pues lo más terrible que podría pasar es que usted perdiera su ministerio, usted perdiera su testimonio, perdiera alguna cuestión de esta. Pero de ahí en adelante, ¿qué más le podría pasar? Contra sus hermanos, o que le hicieran sus hermanos. ¿Qué le podría pasar? Bueno, no mucho, lo más que pudiese es que se pierda el testimonio, que ya después, mire, cuando la pareja pierde la confianza, el uno en el otro, ¿qué pasa? Cuando vuelven a hablar y le vuelve a demostrar cariño, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por dentro está la persona y la risa que bota la persona es cuando ella o él le dice te amo, él bota la risa y por dentro está pensando: quiero creerte, si es fiel con el Señor, quiero creerte, pero por ahora lo más que puedo hacer es sonreírte, porque la confianza que pasó se destruyó. Es decir, la persona perdió su buen testimonio, es decir, que si de alguna manera nosotros fallamos en cosas graves, pues podría perderse principalmente el testimonio, cosa que es difícil y en algunos casos imposible recuperar nuevamente el buen testimonio. En algunos casos es imposible, en otros es bastante difícil, pero pasaría eso. Pero ¿qué pasaría, amados? ¿O qué va a pasar? No qué pasaría, ¿qué va a pasar con el Señor? Que no hay nada oculto. Es decir, nosotros perderíamos el testimonio. Es decir, a ver, vamos a ver una cosa con el hermano Abner y yo. El hermano Abner y yo nos la pasamos divertido. Cuando estamos trabajando, todo el tiempo dice: ustedes no trabajan, ustedes lo que hacen es jugar. Pero bueno, las cosas se hacen, ¿sí? Solo que nuestro trabajo es un tiempo bastante agradable, porque nos reímos, coca-coleamos o alguna cosa que sea, ¿verdad? Y nos la pasamos bien. Entonces, bueno, listo. Ahora, yo hablo algo grave del hermano, pero lo hablo con Juan. Yo lo hablo con él y le digo: no, Abner es esto y es esto, ¿verdad? Y yo lo digo. Ahora, mi testimonio no se ha perdido. Si el hermano Juan no suelta, si el hermano Juan no suelta la lengua, mi testimonio, ¿cómo está delante del hermano Abner? Está bien, fino, no hay ningún problema. Ahora, el hermano Juan dejó pasar unos 4 años y dijo las cuestiones. Ya, no, eso hace como 4 años que me dijo esto, no se le presta como mucha atención. Ya la cuestión está como por allí, como esto, como lo otro. Y pareciera que mi testimonio nunca se perdió. Nunca se perdió. Pero escuche una cosa: Dios se dio cuenta de mí. Pasa como David. Él llegó y hizo toda la embarradita que quiso hacer. Y después de que hizo todo lo que hizo, entonces dijo: ay, no, borracho que venga para acá. Y no se pudo. Y volvamos y digo: otra vez vaya para allá. Pero vaya, mire, usted ya trabajó, ya estuvo en la guerra y toda la cuestión. Vaya con su esposa. Y no, el hombrecito le salió más fiel que él mismo. Entonces no se pudo por ese lado. Entonces después mandó: mira, sacamos
y que cuando estén allá le dio la estrategia y todo, que se retiren de él, porque él es un hombre estratega, pero no es muy valiente como los obvios que están al frente de la batalla. Entonces voy a ponerlo allá y maten, no lo voy a matar yo. Cuento arreglado, se acabó el problema. Y sí, cuando llega la noticia de que Urías era muerto y el rey David estuvo tranquilo, se alegró. Cuando vienen a contarle la historia, es decir, su testimonio no se había todavía perdido, todo estaba bien, no había pasado nada, pero no faltó sino que Dios le soplara. ¿A quién? ¿A quién le sopló Dios? A Natán, y gracias por ese soplón, porque Dios le dijo a él y le dice: vaya y échale un cuento. Y cuando le echan el cuento a David, David se queda tan embelesado con ese cuento que ¿sí? Y entonces él le queda tan embelesado con eso que cuando le hablan, mire que él creía, escuche bien, él creía no había perdido nada ¿con quién? Con Dios. ¿Y creía que había perdido algo con los que estaban alrededor? No. Él pasó igualito que Sansón, que cuando se levantó sin el cabello, él creía que todo era normal, que todo iba a seguir normal. Y David está en la misma situación, se levanta y cuando escucha tremenda historia y que lo había convencido, él dice: el tal debe morir y debe pagar 7 veces. Tremendo. Pero antesito de esto, Urías le llega la noticia de que Urías ha sido muerto, y entonces él dice: es muerto Urías, ¿qué más puedo hacer yo? Me toca cuidar de la murosa esta, fea. Me toca cuidarla. Soy un muy buen samaritano. Voy a traerla a mi palacio, la voy a cuidar, porque él fue un hombre muy guerrero, es uno de mis guerreros. Voy a traer las cosas para yo cuidar. Y cuento arreglado. Pero escuche una cosa, literal dice la palabra, pero tal cosa desagradó, fue de desagrado ante los ojos de Dios. Wow. Escuche, un hombre tremendo, un hombre con tanto conocimiento de Dios, con tanta cuestión, ignoró, y este es uno de los problemas, ignoró que lo que había hecho, Dios lo había visto. ¿Desde dónde? Desde el principio hasta el fin. Ahora, si no se habla la cuestión, mi testimonio con el hermano, ¿cómo queda? Bien, no se supo nada. Pero tal acción desagradó ¿a quién? A Dios. Oiga, hermano, esto es lo que usted y yo debemos estar meditando, o esto es lo que el Señor me compartía, me daba para hablar, que no se nos olvide que más que quedar mal delante de nuestros hermanos es quedarle mal al Señor. Mal al Señor. Y si el ser humano, por más maldad que me pudiera hacer, no puede hacer más que matar el cuerpo, pero ¿qué hay del Dios vivo? ¿Qué hay del Dios vivo? No solo puede matar el cuerpo, sino que otra cosa puede hacer: destruir el alma en el infierno. Destruir el alma en el infierno. Amados, la cuestión va mucho más allá que simplemente tratar de quedar bien, sino que no es tratar de quedar bien, sino quedar bien, o sea, ser aprobados ¿por quién? Por nuestro Dios, ser aprobados por Dios. Y seguro que si somos aprobados por Dios en cada cosa que usted y yo hagamos, aunque
de algunos de nosotros mismos no tengamos la aprobación, Dios responde por nuestro testimonio. Dios respondería y responde y lo hace por nuestro testimonio. Así que debemos estar pensando, amados, en que el Señor ve no solo lo que hicimos, no solo lo que somos, sino lo más oculto. Es decir, si yo en este momento pudiera ver dentro de la mente de cada uno de ustedes, pudiera saber si la palabra está siendo o no está siendo aceptada. Si el Señor me ha dado la gracia de que la palabra sea aceptada y yo pudiera verlo, miren cómo sería una claridad de mente de esta, amado, que si usted habla alguna cosa y la otra persona le sonríe y usted pudiera ver que la sonrisa que está recibiendo es una sonrisa de falsedad, y usted pudiese decir, bueno, si se lo hacen a usted, pues usted no habría tanto problema. Pero si es usted el que lo que hacen contra nosotros, pues no hay problema, porque usted y yo pues no le damos tanta importancia o alguna cuestión así por el estilo, y no guardamos ninguna raíz de amargura, no guardamos nada, y ya con esto somos aprobados delante de Dios, ¿verdad? Pasamos por alto, como dice la palabra, que las ofensas, ¿verdad? Pero el asunto, amados, es si usted y yo somos los ofensores. Si usted y yo somos los ofensores. Por eso, en días atrás yo decía, ¿qué es más difícil? ¿Perdonar o pedir perdón? ¿Qué creen ustedes que es más difícil? ¿Perdonar o pedir perdón? Según el caso, hermano. ¿Cómo? Según el caso. A veces es más fácil perdonar y a veces más fácil pedir perdón. Yo conocí un hermano, ya murió, y de ninguna manera pudo perdonar a otro hermano, y sé que tuvo consejo y todo. Él solamente decía, yo lo amo. Y le preguntaba al hermano, pero usted sí lo perdona. Y él decía, yo le amo. Mi hermano no estaba preguntando si le ama, si usted lo perdona. Yo lo amo, y nunca soltó una palabra de que lo perdonaba. ¿Ves? Depende de lo que sea el orgullo, sea para pedir perdón o para perdonar. Y el orgullo está fuerte y Claro. En cuanto al perdonar, nosotros estamos sentados en una silla, y el que viene, ¿cómo lo debe hacer? Para yo pedir perdón de a de veras, es decir, con toda sinceridad, yo le digo, hermano Abner, si de alguna manera te he ofendido, ¿me perdonas? Y bueno, sí, no hay ningún problema. La falta que cometí es grave y toda esta cuestión, pero si yo sé qué fue lo que le hice al hermano, yo no puedo decirle al hermano si de alguna manera te he ofendido. ¿Cómo es mi manera de llegar al hermano? Por debajo, hermano, yo sé que te he ofendido. Como llegó el hijo pródigo a casa, yo sé que he pecado, yo sé que he hecho esto, te hice esto, te hice esto, te hice esto. Es más, perdóname por todo lo que no te dije, perdóname porque mi mente siempre decía que eres un viejo así, 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 así. Perdóname por esto, esto, esto y esto. O sea, fue específico a la hora de pedir perdón. Y aunque bueno, el caso que le presenta el hermano Leonel es bastante tremendo, ¿no? ¿Cómo puedo amar a alguien y no perdonarlo? Pues bueno, ahí queda el interrogante, ¿verdad? Queda el interrogante. Entonces, bueno,
pienso que el pedir perdón, usted tiene que bajarse mucho más que el que perdona. Claro, porque el que perdona, pues está pasando por alto la ofensa. Pero el que pide perdón no es que pase por alto la ofensa, no, él tiene que llevar la afrenta de su ofensa y tiene que humillarse para poder ser perdonado. Bueno, ahora tenemos aquí el caso nuevamente de David y él dice rápidamente: ese hombre debe morir y ese hombre debe pagar 7 veces lo que ha robado, lo que ha quitado, el daño que ha hecho. Cuando le dicen ese hombre eres tú, él rápidamente, su mente le hizo un recorrido. ¿Desde dónde, amado? ¿Desde dónde? Voy a decirle clarito: desde la terraza desde la terraza de su palacio hasta el momento donde estaba ahorita, y claramente de una vez dice: he pecado. He pecado. Se humilla. Bueno, el hombre recibió esta bendición de el privilegio de arrepentirse y toda esta cuestión que Dios mismo le otorgó. Pero, amados, en el caso de Acán no hubo tal momento, tal privilegio, no lo tuvo Acán. Aunque él confesó todo lo que había hecho, no había lugar para ser perdonada la vida, ¿no? Para ser perdonada la vida de este hombre. Así que, amados, Acán ve ese manto, mira para todos los lados, y entre los despojos, entre el humo, entre el polvorín que se levantaba cuando entraban los caballos, cuando entraban los hombres de guerra, cuando entraban todos esos, el aire no era limpio, sino que había mucho polvo, mucha tierra. Y entre esa cuestión, dice él, que vio entre los despojos algo, lo vio y le acercó. Uy, esto es bueno. Uy, mire esto. Uy, mire un lingote de oro. Lo vio, miró para los lados. ¿Y qué pasó? No había cámara. Pero había una que estaba encima de él. Amados, y esa es la misma cámara que usted y yo tenemos día tras día. Él ve, esa cámara ve en la cámara más oculta, en el cuarto más oculto, lo más escondido. Ahí ve, ahí está grabando, ahí está filmando. Y, amados, lo impresionante es cómo este hombre oculta esto. Y si no hubiese pasado lo de la guerra, ¿qué hubiese pasado con él? Después sale, vende su cuestión, hace su platica. Eso es lo que él tenía en mente. Esto, amados, no es algo que se queda allá. Esto es algo que usted y yo debemos tener pendientes. Le pasó a Acán, le pasó a David, le pasó a Jesse. ¿Se acuerdan de Jesse? ¿A quién más le pasó? ¿A quién más le pasó? Ananías y Zafira. A toda esta gente le pasó. Pero ¿sabe algo? Que podían haberse ocultado de cualquier cosa, pero habían unos ojos que veían. Aún en la noche más oscura, ahí estaban. Y ellos recibieron su pago por ignorar que Dios está encima de cada uno. Los ojos de Jehová, dice la canción. ¿Cómo es? Abiertos siempre están, y desde el más allá, dicen que más allá, no sé desde qué distancia, pueden mirar el mal y
Qué bien. Ok, amados, vamos un momentico a Apocalipsis. Apocalipsis del capítulo 12 en adelante no vamos a leer todo porque es demasiado leer 2 capítulos ahorita. Pero quiero que analicemos 3 palabras, hermano. 3 palabras. Y la primera, y usted va a tener la oportunidad de mirarlas en las que se repiten a las 7 iglesias. Yo creo que no las tengo que decir yo. Ustedes saben cuál es la primera palabra que se repite en las 7 iglesias. ¿Cómo? La primera palabra, la primera frase. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Ok. Esa palabra se repite en todos los mensajes que van a todas las iglesias. A todas las iglesias. Yo conozco tus obras. La segunda frase que encontramos allí es ¿cuál? El primero, al que tiene oído para oír, oiga. Después de todo lo que le ha dicho, dice, y el que tiene oído para oír, oiga. Y finalmente, ¿cuál? Al que venciere. Al que venciere. Ok. Entonces, son 3 palabras. ¿Cómo son? ¿Cuál es la primera? Yo conozco tus obras. La segunda, el que tiene oídos para oír, oiga. Y la tercera es, al que venciere. Amados, hay algo que usted y yo debemos tener pendiente, y es que los ojos del Señor contemplan toda la tierra, contemplan a cada uno de sus hijos y ven en lo más profundo que usted y yo podamos escondernos o esconder siquiera un pensamiento dentro de nosotros. Es imposible esconderle algo al Señor. Ok, allí está la palabra, yo conozco tus obras. En algún momento de las 7 iglesias dice que el que tiene los ojos como ¿qué? Como llamas de fuego. Acuérdate, la cámara que te mira día tras día son los ojos de ¿qué? Ojos de fuego. El que tiene los ojos de fuego. ¿Cómo de fuego? Ojos como de fuego. Estos están viendo a cada uno de los individuos de la iglesia todo el tiempo, lo están analizando. Así que el Señor dice, conocía el espíritu muerto que tenía la iglesia de Sardis, ¿verdad? Él sabía allí claramente que este tenía nombre de que ¿qué? De que vivía, pero estaba muerto. En este tiempo, ¿qué es tener nombre de que vive? ¿Qué es tener nombre de que vive? Llamarse cristiano. El que se llama cristiano tiene nombre de qué? De que vive, pero puede tener su alma completamente desconectada, su mente completamente desconectada, es decir, en su interior está muerto, pero tiene nombre de que vive. Así que usted y yo tenemos que estar analizándonos, porque el que sí sabe, si usted y yo tenemos conexión con Él es el que está hablando. Y el que tiene oídos, la segunda palabra, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, amados, impresionante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos solamente con tratar de hacer, tratar de esto, tratar de aquello, amados, usted y yo nos encontraremos con nombre de que vivimos,
pero nuestro espíritu puede estar completamente muerto, completamente muerto. Así que, amados, hay que prestarle demasiada atención a esto. Esto que estamos hablando, amados, puede tener un significado excelente para todo aquel. Las palabras, yo conozco tus obras. Las palabras, al que tiene oído para oír, oiga. Las palabras, al que venciere, puede ser una muy mala noticia para algunos, pero puede ser una muy buena noticia para todo aquel que en su interior, aunque tenga poca fuerza, su intención es no ofender a Dios, sino agradarle en todo momento. Estas palabras son una bendición. Recuerden cuando el Señor dice ahí en Mateo acerca del tiempo del fin, que van a venir muchas cosas tremendas, ¿verdad que sí? Muchas cosas terribles. Pero cuando todo esto comience a suceder y todas las tribus y todo estén ya con los pies para arriba, entonces, ¿qué dice que hagamos usted y yo? Si estamos conectados con aquella vid verdadera. ¿Qué nos dice el Señor? Erguíos. ¿Por qué? Y levantad vuestras cabezas. Amados, lo que para unos es una cuestión terrible, para otros es la más grande esperanza que ha abrigado la iglesia desde sus comienzos, que es la redención de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor tendrá con nosotros, nuestra redención. Así que, amados, en algún momento el Señor veía que algunas de las iglesias estaban trabajando igual que las otras, estaban esforzándose igual que las otras, pero en ese esfuerzo ellos se sentían menos, ellos se sentían pobres, ellos se sentían cualquier cosa, ellos no se sentían lo más grande que hay sobre la tierra. Pero el Señor le dice: y aunque crees que eres pobre, pero eres rico. El Señor, ese es el que está hablando de la riqueza. Amados, nuestras acciones no son recibidas ante el Señor, por buenas o malas que sean. ¿Saben? El detalle es nuestra intención. ¿Cómo es delante del Señor o delante de nuestros hermanos? Es que yo quiero cantar, quiero tocar esa guitarra, porque es que ese hermano Abner cuando toca esa guitarra hace desastres. Entonces yo voy a aprender a tocar la guitarra para que el hermano Abner no tenga que tocar la guitarra. ¿Esa es una intención correcta, amado? Eso es una cuestión para demostrarle a quién. Ahora el hermano no toca guitarra. Pero, ¿cómo? Bueno, no la toca. Entonces, nuestra intención es: Señor, quiero hacer exactamente todo lo que a ti te agrada. No lo que yo pienso que te agrada, sino lo que a ti realmente te agrada. Cuando nuestra intención es esta, amado, nuestra intención es esta: agradar al Señor aún en lo más mínimo que nosotros pensemos, agradarlo en todo. Esta intención, esto es nacido de Dios en nosotros, nacido de Dios. Al estar esta intención dentro de nosotros, amado, usted y yo podemos decir: aunque hiciera lo mejor, no alcanza para ser acepto delante de Dios. Pero es la única que el Señor está recibiendo. Cuando está este tipo de humildad, el Señor lo está recibiendo. Y el otro decía:
yo soy bendecido. Así que tenga miedo cuando te pregunte, ¿cómo está, hermano? Dice, bendecido, prosperado y en victoria. que pareciera ser genial, ¿verdad? Bendecido, prosperado y en victoria. ¿En victoria de qué? ¿Prosperado de qué? ¿Y bendecido en qué? Porque si tu bendición es económica, pues estamos completamente por fuera. El otro le dijo a la iglesia, le dijo, ¿tú crees que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad? Es decir, esta iglesia se la pasaba diciendo que estaba como bendecida, prosperada y en victoria. Yo no estoy en contra del dinero de ninguna manera, hermano, de ninguna manera. El asunto es el que me gusta, claro, obvio. Sí, hermano, que me llegue al bolsillo, no al corazón. Que el dinero llegue al bolsillo y no al corazón. Pero esta iglesia se la pasaba en esta cuestioncita. Y el Señor tuvo que decirle, ¿sabes una cosa? Tú dices que eres rico, que eres esto y que eres esto. Pero no sabes que eres ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La cuestión es terrible. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Al que tenía más le estaba diciendo esto. Y al que era pobre, ¿cómo le dijo? Tú eres rico. ¿Me tienes a mí? La única recomendación que le dijo fue, ¿sabes qué? Retén lo que tienes hasta que yo venga. ¡Wow! Qué bonito, hermanos, en verdad que usted pueda recibir de Dios estas palabras que digan, retén lo que tienes hasta que yo venga. Es decir, sigue así como vas. Sigue así como vas. Yo creo que el Señor no le dio el doble de riqueza ni ninguna cuestión de esta. Pero esta intención bella, donde el Señor les alaba y les dice, sigan así, retengan esto hasta que yo venga. Reténganlo hasta que yo venga. En otras partes sí le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero a esta iglesia que era pobre, que era humilde, que trabajaba, que esto y lo otro, le decía, retén lo que tienes hasta que yo venga. A los demás le digo, tú crees que eres rica. A la otra le dice, tú crees que tú tienes nombre de que vive, pero estás muerta. Tú tienes esto, tú tienes aquello. Yo creo que hay iglesia todavía así. Y cuando digo iglesia no me refiero a iglesias, sino que dentro de nosotros tenemos que estar mirando, analizando a cuál me estoy pareciendo, a cuál de esta cuestión me estoy pareciendo. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿A qué estoy jugando? Entonces, amados, esta partecita de yo conozco tus obras y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora sí, al que venciere, amados, nuestra pelea no es vencer el pecado, porque vencer el pecado nadie lo ha logrado vencer. Uno solo venció el pecado y por eso usted y yo hoy día estamos aquí. Nuestra tarea es vencernos ¿qué? A nosotros mismos. Esa sí es mi tarea. Ahora dice, pues es que es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, porque la lucha contra el pecado la llevó nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que hizo posible nuestro acercamiento ¿a quién? Al Señor. Solo nuestro Señor Jesucristo hizo posible nuestra proximidad al Señor del cielo y de la tierra. Pero nuestra tarea, amados, es vencernos a nosotros mismos. El Señor Jesucristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese. Su tarea, su problema es usted mismo.
Mi problema soy yo mismo. Este es mi verdadero problema. Así que si yo comienzo a pelear en contra del pecado, estoy destruyéndome a mí mismo. Yo tengo que abrir la puerta para que sea Cristo en mí quien me capacite para yo poder despojarme de todo lo que ofende al Señor. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, que es dentro de usted, sin el Señor Jesucristo, no hay ni una sola posibilidad de que usted pueda abstenerse de pecar. No hay, ni tampoco está la intención, ni sirve de nada la intención. Porque puede pecar todo lo que quiera o simplemente puede vivir una vida como le plazca, que no tiene ningún problema. Su mente está desconectada, no hay ninguna cuestión que le importe. Ahora, nosotros tenemos la gran necesidad de estar permitiendo que Cristo en nosotros esté peleando una pelea que usted y yo no podemos llevar a cabo. Así que lo que usted tiene que vencer es a usted mismo. O sea, rendirnos al Señor para que la obra de purificación y santificación completa sea hecha. No pierde tiempo luchando contra el pecado y tratando de hacer algo que el Señor ya hizo. Es correcto. Y lo rendimos al Señor para que el Señor que comenzó la buena obra en nosotros, Él la termine hasta la perfección hasta el día de Jesucristo. Entonces esa es nuestra tarea. El problema en el cristianismo no es nadie más que nosotros mismos. Ese es el verdadero problema. No tenemos lucha contra ¿qué? Contra carne, ni sangre, ni nada de esa cuestión. El problema somos nosotros mismos. Nosotros mismos, espíritus y potestades. ¿Dónde actúan todos ellos? En regiones celestes. ¿En dónde vemos evidenciado la acción de ellos? ¿Dónde? En nosotros mismos. Así que nuestro problema es nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza la que hemos traído de Adán. Esta es, yo cuando hablo de Adán no estoy refiriéndome al cuerpo, aunque de allí venimos todos, ¿verdad? Sino de una naturaleza que está viciada, y que el que más consigue dinero es precisamente para darle rienda suelta a cumplir todo lo que se le viene a la cabeza, todo lo que se le venga a la cabeza, todo. Entonces, que si Dios le diese mucho dinero a alguien, entonces dice, voy a conseguir, ahora sí, con dinero sí puedo conseguirme 5, 6, 7, 10 mujeres. Ahora voy a probar todo lo que quería probar porque ahora tengo el dinero. Ahora voy a hacer tal cosa porque ahora tengo el dinero. Y si tiene demasiado, pues entonces ahora voy a comprar el mundo entero. Ahora que mi palabra se oiga en el mundo entero. Porque ya no le satisface nada. Entonces siempre va un paso más mirando. Y como dice la palabra, el ojo nunca se cansará de ver y el oído de oír. Entonces, entre más rienda suelta se le da, más pasos hacia abajo va dando. Y cada vez que tenga mayor poder adquisitivo va bajando un escalón más. De esto es que en ocasiones el Señor nos cuida. ¿Por qué? Porque entre menos poder adquisitivo, al menos está solamente el querer, pero no está el hacer. Porque aunque usted quisiera ahorita un carro último modelo, en este momento usted no lo puede hacer. Así que por eso está aquí, porque no tuvo que ir a comprar su carro último modelo hoy sábado. Y quiere el Señor que si aún tuviera el dinero, estuviese aquí y no consiguiendo ese carro. Es decir, que si usted y yo tenemos la capacidad
de tener es porque Dios nos la ha dado. La capacidad de tener. Nosotros podemos decir en nuestra cabeza, no, yo tengo la capacidad. O sea, Dios a mí me ha dado la capacidad de tener dinero. Dios a mí me la ha dado. Y podríamos pensar que sí, Dios nos la ha dado. Pero el asunto es hacia dónde me dirige el dinero. ¿Hacia dónde me dirige el dinero? Yo en ocasiones me pongo a pensar, ¿qué haría yo si tuviese? Porque yo sí pienso, hermano, en eso. ¿Qué haría yo si en este momento me llamaran y me dijeran que tengo en la cuenta no sé cuántos millones? Y compro fincas, compro de cuánta cuestión, compro de todo, hermano, de todo. Después me doy cuenta que perdí 3 horas, pero 2 horas pensando a veces en cualquier bobada. Y entonces yo digo, Señor, perdóname. Perdí 2 horas y eso que no lo tengo. ¿Te podés imaginar solo si lo tuviera? Solamente le digo al Señor, si me lo vas a dar, dame también. O antes de dármelo, capacítame para tenerlo. Porque lo último que yo quiero es ofenderlo o tenerte a ti en un segundo plano, en un segundo lugar. Los ojos que me ven en todo tiempo, amado, yo no los puedo ignorar. Los ojos que saben dentro de mí qué hay, qué hay dentro de ti en relación con el dinero, qué hay dentro de ti en relación con el poder, qué hay dentro de ti en relación con cualquier cosa. Dios la conoce. Dios sabe qué hay ahí. Y si usted en ocasiones ve, bueno, pero yo porque nunca he podido, porque el Señor sabe qué es lo que hay. Y el Señor, como nos ama tanto, amados, nos ama tanto, son mejores las aflicciones. Son mejores las aflicciones porque si tuvieses esto, pues perderías tu tiempo buscando cómo sostener eso. Mi hermano Ernesto un día estuvo rogando, incluso lo dijo aquí también, que yo creo que ustedes se acuerdan. El hermano Ernesto, él estaba ahorrando para poder conseguirse un carro. Y cuando ya se consiguió el carro, lo presentó a la iglesia, tantas cosas, los hermanos se alegraron con él y él también muy contento. Y entonces, como no tenía parqueadero, entonces lo puso al frente de la casa y él dormía aquí arriba en el segundo piso. Y resulta de que cuando estaba allí, él se acostó a dormir dándole gracias a Dios por su carro el primer día, obviamente. Y estando allí, escuchó un ruido, se para de una vez y abre la ventana. No era ninguno. Cerró otra vez y volvió y se acostó. Y volvió y se acostó y volvió otra vez a escuchar otra cosita y se paraba rapidito y miraba. A veces no quería, no era ningún ruido, solamente se paraba y miraba el carro. Y comenzó a notar que en el trabajo no tenía el mismo rendimiento porque de noche se trasnochaba. Cuidando, era un Volkswagen. Era un Volkswagen que el hermano había comprado. Y entonces, estando en ese, pues ya ahora se le presentó un segundo problema. Ahora, al rogarle al Señor que le diera un garaje donde tenerlo, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, hasta que, Señor, con razón dices tú, dulce es el sueño de quién. ¿De quién? Del trabajador, del jornalero. ¿Qué le van a robar a ese? Termina el día. Gracias, Señor. Y al rico no le dejan dormir la riqueza. Así que, amado,
antes de pedirle dinero a Dios, hay que pedirle que nos dé la capacidad de poder dormir tranquilos, de poder alabar a Dios tranquilo y de que ninguna cosa, que el dinero, como dice Leito, la idea de tener dinero es no preocuparse por el dinero. ¿Sí? Si Dios nos da dinero es precisamente para que no nos preocupemos por el dinero. Pero si Dios le da dinero y usted está preocupado por el dinero, o le da algo y usted está preocupado por eso, pues realmente no ha sido una bendición. Así que, amados, Dios ve lo profundo de nuestro corazón, incluso ve lo que nosotros todavía no alcanzamos a comprender de dentro de nosotros mismos. Amén, amados. Entonces, las tres palabritas: yo conozco tus obras. El que tiene oídos para oír, oiga. Y tercero, al que venciere. Al que venciere. Al que venciere. Amén, amados. Lo que tenemos que vencer somos nosotros mismos. Este es nuestro principal problema. No que nos odiemos, no que nos odiemos como en algún momento se metió esa idea en algunos monasterios en la antigüedad, donde se aislaban, no comían, se montaban en un palito y ahí se demoraban no sé cuánto tiempo. Es decir, una cosita así redonda, en un palo se subían y se montaban allí, y ahí se quedaban días y a veces hasta meses, porque su problema era el cuerpo de ellos. Entonces tenían que apartarse de todo lo que estaba allá abajo y cosas así por el estilo. Utilizaban grilletes y se las ponían aquí en los muslos para causarse dolor, porque el cuerpo había que acabarlo, porque eso, porque lo otro. No, esa no es la idea. Nosotros no ignoramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que nosotros no dañamos el cuerpo. El detalle de nosotros es aquella naturaleza vieja. Esa es la que usted y yo tenemos que vencer, porque esa ha sido la venció de nuestro Señor Jesucristo. Él venció lo que a usted y a mí nos era imposible de derrotar, y era la condena del pecado. Pero usted y yo tenemos que vencer nuestra vieja naturaleza. Solos jamás lo podemos. Tenemos que llenarnos día y noche de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Este es lo que usted y yo tenemos que vencer en nosotros. Amén, amados. Amén, amados. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a dar gracias a Dios.